11 de la mañana, un minuto en el Solo por Hoy. Ya estamos con este nuevo ciclo, contentos, felices, porque se trata de Laudato Si. Y esto de la creación como don, pero también como tarea. Este nuevo ciclo donde vamos a celebrar estos 10 años de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Diferentes temáticas vinculadas a la creación, como don, decíamos, pero también como una tarea, como un desafío de llevar adelante. En ella el ser humano también es parte y tiene su responsabilidad en el cuidado de esto que es la casa Por común. eso nos va a acompañar Fray Eduardo Agosta, sacerdote carmelita, experto en variabilidad y cambio climático, director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, entre algunas de sus tareas, muchas son al respecto sobre este tema. Ya estamos con él conectados desde España. Fray Eduardo, buen día, buenas tardes por allá, y buen día desde acá. ¿Cómo te va? Buenos días para ustedes, un gusto poder estar compartiendo con ustedes este programa, este inicio y también este 10º aniversario de la encíclica Laudato Si, que a todos nos llena de alegría, pero también de compromiso, como Mm. también estás diciendo ahí, que tarea por hacer, ¿no? Hay mucho por delante. Mm, sí, ya lo creo. Bueno, una alegría poder comenzar también en los oyentes cuando anunciamos tempranito en el programa que iniciábamos este ciclo. Nos pedían que no dejemos esto, ¿no? Que lo abordemos y que lo tengamos de manera semanal, porque es muy importante hacer presencia, instalar el tema. Hay tanto como una enorme tarea por hacer, para conocer, para difundir. Eh, bueno, ¿qué es Laudato Si, Fray Eduardo? Si podemos comenzar por este lado. Bien, sí, mira, Laudato Si, en primer lugar, es una encíclica, es una carta pastoral que escribió Francisco, publicada en el 24 de mayo del 2015, justo 6 meses antes del famoso Acuerdo de París o de la COP 21 de París, porque Francisco tenía una intención profunda de incidir de alguna manera en la cumbre climática y ciertamente que fue así, ¿no? Mm, Porque por fin pudimos tener un acuerdo, ¿no? El Acuerdo de París que se firmó ese año Mm. significó también un efecto de esta encíclica porque tuve la suerte también de estar allí y ver cómo la encíclica hizo el espíritu de la encíclica, el mensaje, el liderazgo espiritual de Francisco que estaba presente, ¿no? Y influyó en esa buena voluntad de los responsables, de los delegados nacionales. Pero bueno, más allá de eso, que es anecdótico mm, o es parte también, es una carta pastoral escrito por el pastor de la iglesia y por lo tanto no es una encíclica técnica en el sentido de que vamos a encontrar allí el que se pone a leerla soluciones a los problemas ecológicos, pero sí un mensaje desde la fe, una reflexión pastoral del líder de la iglesia para todas las comunidades de fe y también para todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad que les preocupa el tema de la cuestión ecológica. Y en ese sentido hay que leerla en esa clave, ¿no? Hoy en día forma parte de lo que es la doctrina social de la Iglesia, está dentro del área de pastoral social. Hoy no podemos pensar ninguna acción evangelizadora de la Iglesia que tenga que ver con la defensa y la promoción de la dignidad del ser humano y el bien común sin considerar también la salvaguardia del ambiente, ¿no? El cuidado de la casa común, como bien nos enseña esta encíclica, ¿no? Ujú. Fray, ¿tenés idea cómo es que surge en Francisco el poder ir por este lado, Laudato Si, alabado seas? ¿Cómo es que surge en su corazón? Porque también uno puede decir, bueno, es meramente una encíclica, una carta encíclica verde, que habla de la ecología, pero hay algo más también, ¿no? ¿Qué es lo que se gestó en el corazón para que él pueda decir, bueno, voy y profundizo este mensaje de fe sobre la creación? Muy bien. Mira, Laudato Si podríamos pensarlo como un punto de llegada de la reflexión de la Iglesia previo, ¿no? Durante muchos años, la Iglesia en general, en distintos lugares, por distintos desafíos y problemas
retos que habían que afrontar, fue haciendo una reflexión, un acercamiento a la cuestión del ambiente, del cuidado de esta conexión profunda entre la vulnerabilidad de las personas que habitan un territorio, la contaminación, por ejemplo, de un río. No era casual, ¿no?, que los arroyos y ríos contaminados, cerca de ellos también viven personas o poblaciones periféricas, ¿no?, descartadas, más gente marginada. Entonces, esta combinación, pobreza y vulnerabilidad, o vulnerados y vulnerables, y Ujú, ambiente también deteriorado, es dos caras de la misma moneda. Y esto fue una reflexión, un trabajo desde abajo hacia arriba, es decir, desde problemas de iglesias locales, comunidades, llegó también a distintas instancias de la iglesia continental, especialmente en Latinoamérica. En el año 2007, seguramente recuerden, tuvimos la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se reúne con cierta periodicidad todos los obispos y conferencias episcopales del continente a reflexionar. Y ese año fue en Aparecida y se gestó ahí un documento muy importante, que es el famoso documento de Aparecida de esta conferencia. Y el capítulo 9 es un capítulo muy fuerte en cuanto a esta cuestión ecológica, ¿no? Hay todo un trabajo de reflexión. Estamos hablando del año 2007, ¿no?, cuando ujú, se salió este texto, que de alguna manera, fíjense que influyó en la encíclica posterior del 2009 de Caritas in Veritate de Benedicto XVI, que recogió de alguna manera el guante, como se dice, ujú, de la cuestión ecológica. Por eso incluso el apelativo del Papa Verde se lo tenemos a Benedicto XVI. A él lo consideramos, a partir de esta encíclica, el Papa de la cuestión ecológica, porque sacó varios párrafos en esa encíclica, aunque el tema era mucho más profundo, la claro. caridad en el amor, la, eh, y sin embargo le dedicó párrafos y puntos muy fuertes también al problema. Pero fíjense que siempre fueron aproximaciones un poco puntuales, no muy extensas. Incluso ya Juan Pablo II hizo muchas referencias al problema ecológico. El primero de todos, Pablo VI, en el año 1970. Mira, si tenemos aportaciones de los papas previos, pero Laudato Si es la única o la primera encíclica, toda una carta dedicada al problema, ¿no? Y Mm, a la aportación desde la fe. Bueno, y nosotros como comunidades de fe, ¿qué podemos decir frente a este desafío que tenemos, que justamente pone en riesgo la sostenibilidad de la vida en la tierra tal como lo conocemos? Y Francisco volvió de esa conferencia de Aparecida, como reunión de obispos, con muy tocado, diríamos, muy profundizado en la cuestión ecológica y en la conexión, ¿no?, que hay entre ecología y justicia social y problemas ambientales sociales, ¿no?, la pobreza. Y así fue que yo trabajaba en ese entonces en la Pontificia Universidad Católica, en la UCA, y ahí teníamos que él había creado un equipo interdisciplinario para el estudio de procesos atmosféricos en el cambio global, así se llamaba, en donde Mm, hacíamos mucho trabajo de reflexión y profundización. Desde el CELAM, también colaborando con el CELAM para generar distintos tipos de aportes. Se hicieron alrededor de 6 congresos desde el 2007 al 2012, desde el CELAM, congresos intercontinentales sobre la cuestión ecológica, y uno de ellos, en el 2010, en agosto, celebramos en Buenos Aires, donde estuvo él también presente, y él es como que se le abrían los ojos, ¿no? Y el corazón de él estaba conmovido y sobre la conexión real, ¿no? Y dramática también entre el deterioro de la tierra, porque en el fondo se trata de un mismo modelo, ¿no? Un mismo modelo de desarrollo humano meramente materialista, donde de alguna manera se ha legitimado la codicia, ¿no? Se ha legitimado el acumular a costas de quien sea, ¿no? En este caso, generando exclusión y pobreza, pero también el deterioro ambiental sin hacernos cargo, ¿no?, de las consecuencias de nuestras actividades. Y en ese congreso de agosto se fue sobre espiritualidad de la ecología. Ahí se sacaron temas
muy bonitos, que después uno los puede ver de alguna manera mucho más profundizados y sistematizado. La encíclica Laudato Si lo que ha logrado justamente es algo que teníamos pendiente, que era poder sistematizar, poner en orden toda nuestra reflexión, nuestra preocupación, porque si se acuerdan, antes cualquiera que se dedicara a la cuestión ecológica, rápidamente se nos ponía el cartelito de sandías, ¿no? Mm, Verdes por fuera, rojos por dentro, ¿no? Mm, Esta tendencia a ideologizar o partidizar de alguna manera. claro. Pero bueno, la encíclica pudo poner la reflexión teológica, que no es otra cosa que volver a recuperar nuestra mirada del misterio de la creación, ¿no? La sí, tierra que habitamos es obra del amor de Dios y nosotros por querer divino, por mandato del Señor, del Creador, tenemos una responsabilidad de cuidar la casa común, ¿no? De cuidarla, de cultivarla y hacer de ella un lugar mejor para todos, ¿no? Y que alcance, ¿no? Siempre los bienes de la tierra a todas las generaciones, tanto la presente como la claro. futura. Fray Eduardo, en su momento, por tu formación, pudiste acercar la participación en la elaboración o en la previa de la elaboración. ¿Había un objetivo trazado hoy, a 10 años? ¿Cómo ves ese objetivo que se propusieron quizás allí en conjunto, en equipo, con la Laudato Si, a 10 años de haberse emitido, ¿no? Francisco, él quería poner justamente toda la carne en el asador, como diríamos nosotros, ¿no? Todo lo que las piezas que teníamos por ahí sueltas de reflexión, de profundización, de conocimiento, y él quería que todo estuviera de alguna manera en una unidad y en una presentación que sea accesible a las personas de fe, a los pastores, a los catequistas, a los creyentes, y por otro lado con mucha rigurosidad científica, porque justamente se utiliza en esa encíclica el método del ver, juzgar y el actuar, que es un método de reflexión teológica de alguna manera viene del Concilio Vaticano II y que tiene que ver con, bueno, para poder actualizar de alguna manera o hacer presente el Evangelio en la realidad que vivimos, hay que ver la realidad, ¿no? Estar atentos a los signos de los tiempos, interpretarlos, y ese ver requiere de las gafas, ¿no? O de los Mm, anteojos de las ciencias, porque el problema ecológico solamente nos llega informado a partir del conocimiento científico sobre el estado del planeta o de los ecosistemas, el tema de la degradación, del deterioro de océanos, de la atmósfera, el clima, la biodiversidad, etcétera. Entonces, por eso el primer capítulo de la encíclica es ¿qué le pasa a la casa común, ¿no? ¿Cómo Mm, está la Tierra? Es mm. el ver, el Un diagnóstico. diagnóstico. ujú. El diagnóstico. Y luego de ese diagnóstico, bueno, viene el juzgar en el sentido de reflexionar. Bueno, y nosotros cómo interpretamos estos a raíz a la luz de nuestra experiencia religiosa, de la revelación, de la tradición de la iglesia. Entonces viene ese tercer capítulo, segundo capítulo, que es un poco el diálogo con la palabra de Dios, con la Mm, tradición de la iglesia, con todos los... Y fijaros que también la encíclica en las primeras dos palabras de la encíclica justamente es Laudato Si, ¿eh? Por eso se Mm, llama así la encíclica. mm, Alabado seas mi Señor. Empieza con el poema de San Francisco de Asís. Los santos están, de alguna manera, la espiritualidad de muchos santos, amigos de la creación, están en toda la encíclica y termina con un amén, ¿eh? La última palabra sí. de la encíclica es amén. Por lo mm, tanto, esa es un poco la clave de lectura. Hay que leerlo con ojos de fe, Claro. esa es la razón fundamental. Y luego viene toda la otra, en ese juzgar también el ir yendo hacia la raíz, a las raíces profundas que mm, tienen que ver con el corazón humano, que tienen que ver con las decisiones que tomamos, con nuestra forma de relacionarnos con la casa común, con la tierra, y se identifican ciertamente problemas, algunas que son del tipo filosófico, profundos, porque afectan
el cómo vemos al prójimo, cómo vemos a la tierra, cuáles son las aspiraciones humanas fundamentales, que eso si nos da el tiempo lo iremos viendo más Claro. adelante. Pero bueno, es importante que esos problemas, las raíces humanas de la crisis están identificados y ciertamente también luego se van dando algunas ciertas propuestas desde la fe como comunidades, cómo podemos nosotros asumir esta responsabilidad de hacernos cargo también Ujú. de lo que, de lo que causamos, ¿no? Ujú. Ante todo esto que nos venís contando, Fray, recién dijiste, es un mensaje desde la fe, en lo concreto, Laudato Si, hay que aprender a leerlo con los ojos de la fe. Y la pregunta que me viene, que realmente es algo, bueno, por supuesto, es de Dios, pero ¿por qué tantas personas que no tienen fe, que no creen en Dios, ni siquiera toman en cuenta el posicionamiento de la iglesia, han sido impactadas por esta mirada de la Laudato Si? ¿Qué hay en Laudato Si que ha impactado, ha movilizado a tantas personas que no van desde este lugar, ¿no? No lo miran como un mensaje desde la fe. Bueno, es una pregunta muy buena la que haces. Yo pienso que una de las cosas, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta desde la Iglesia, esta mirada de ecología integral, del cuidado de la creación, frente a otras propuestas ecologistas o Claro, desde el mundo de las ciencias ecológicas o del activismo? Y que quizás lo que tú dices es cierto. Yo creo que si echamos cuenta, es más el porcentaje de la gente no católica que ha leído la encíclica que los católicos en sí mismos, ¿no? Habitualmente leemos pocas encíclicas, pero ha sido muy bien recibida desde el momento cero en que salió la encíclica por muchos movimientos de acción en temas de iniciativas, de campañas, etcétera, activistas que le decimos, aunque sí. por ahí la palabrita activista suena despectivo, pero en el sentido que están en la defensa, en primera línea, sin fe, porque son del mundo quizás secular, científico, con buenas razones. ¿Qué encuentran en la encíclica a diferencia de los demás discursos? Esperanza. Mm. Hay Mm, una mirada de positividad, de optimismo. Francisco nos dice ya en el párrafo 13, en la introducción, porque sabemos que las cosas pueden cambiar, ¿no? Eso creo que es importante. Es como que nos devuelve un poco la fe que Dios tiene en nosotros, en el ser humano, que a través de dos dones, que es la inteligencia y el amor, somos capaces, cuando los combinamos, de hacer cosas importantes, ¿no? Milagros, podríamos decir, en el sentido de transformar el presente. Entonces, yo creo que, y al final también, ¿no? Caminemos cantando que las perturbaciones, que las preocupaciones por este mundo no nos quiten la alegría de vivir, ¿no? Eso creo que, y esa, ese mensaje profundo de positividad, de alegría, de gozo y de saber que las cosas pueden cambiar es lo que trasunta toda la encíclica y por eso ha sido también bien recibida. Por eso siempre digo, es un mensaje desde la fe, desde la mirada trascendente en el Dios que ya ha vencido el mal, que ha vencido también, y que lo que está esperando de alguna manera es que los seres humanos de alguna manera nos abramos a esa buena noticia, ¿no? A que la acojamos y obremos en consecuencia. Fray Eduardo, bueno, estamos festejando de alguna manera el cumpleaños número 10 de esta carta encíclica y lo hacemos así de esta manera, conociéndola, abrazándola a quienes todavía no la han leído y es una invitación también a acercarse. ¿Qué puede encontrar una persona desde la fe y una persona que, sin caer en el activismo, pero le gusta mucho la ecología, ve la preocupación de cuidar esta casa común porque va en deterioro? ¿Qué puede encontrar y qué no va a encontrar? También, ¿no? Las dos cosas en Laudato Si. Bueno, alguien de fe lo que va a encontrar allí es justamente la conexión profunda que hay entre mi fe en cielos nuevos y tierra nueva, en la resurrección, con el cuida de tu prójimo, cuida de la casa común, Ujú. eh, hazte cargo del pecado, ¿no? Creo que eso es lo que va a encontrar, que hay una conexión profunda. Va a encontrar también razones para celebrar el cuidado de la creación, ¿no? El tema de la oración, y la invitación también a transformarnos de alguna manera, a transformar
nuestros, más que transformar, vamos a usar una palabra más práctica, cambiar Mm, decisiones, va a encontrar razones desde la fe para poder tomar decisiones que le permitan cambiar entre estas cosas el estilo de vida, hacia un estilo de vida mucho más sostenible para el equilibrio de esta tierra, saliendo un poco de los modelos de comportamiento que se nos imponen a través del consumo, de la publicidad, etcétera. Es decir, nos va a dar como motivaciones profundas desde la fe para poder decidir esto es lo que yo quiero por el bien común, por la justicia socioambiental, por las generaciones futuras, ¿no? Y cuando lo hacemos, no lo hacemos meramente por un ecologismo, ujú. sino porque es un querer de Dios, es un mandato divino que se fundamenta en la palabra de Dios, ¿no? Cuidar y cultivar la casa común, el jardín donde Dios nos ha puesto. Y las personas que no son del palo, por decirlo así, Sí. católico, lo que encuentran allí es inspiración espiritual. La gente, muchos se me acercan y de hecho permanentemente compartimos muchos espacios de trabajo Mm. común y lo que encuentran es que incluso se acercan a celebrar la celebración cuando uno hace celebraciones que tienen que ver en torno a la oración en el abierto, cantos de alabanza al Creador, recuperar la mirada de trascendencia sobre Ujú. las criaturas, el valor de las criaturas. La gente encuentra que ahí hay algo profundo, ¿no? O sea, nosotros no es meramente por el árbol, sino por el árbol en conexión con las demás criaturas, conmigo mismo, porque somos, tanto el árbol como yo, somos criaturas, hijos, hijas del mismo creador, ¿no? El Mm. Dios, el de la vida. Por lo tanto, creo que encuentran esa dimensión trascendente que muchas veces falta, pero que anida de alguna manera como deseo en lo profundo de nuestros corazones. Por último, porque ya sabemos que estamos cortitos de tiempo y que tenés otra actividad, agradecerte también lo que has dispuesto para con nosotros. Recordarle a la gente, creo que de alguna manera los dijiste, que en este método de la Laudato Si, ver, juzgar y actuar, hay claramente, a lo que el Papa dice y nos ayuda en la reflexión, hay claramente un rigor científico, ¿no? De alguna manera nos lo decías, digo, para tenerlo claro y no olvidarnos que no es una elucubración del Papa Francisco que se le ocurrió, sino que se trabajó con profesionales, con especialistas, con científicos sobre datos concretos de la ciencia, en lo que la ciencia puede aportar. Es así, Fray, ¿no? Sí, todo el diagnóstico de lo que le pasa a la casa común es aporte del conocimiento científico consolidado, es decir, lo mejor que se sabe de esa disciplina. Es un dato que luego lo recoge Francisco a la luz de la fe, a la luz de nuestros principios teológicos, sobre todo respecto a la creación, al don de la creación, a la dignidad del ser humano, al tema del bien común, todos los valores que rigen de alguna manera la ética social católica. Por otro lado, también a la espiritualidad y a la celebración, y también aportando aportes de otras disciplinas como las económicas, las Mm, filosóficas antropológicas. Todo eso está integrado y lo que hay luego es una propuesta de transformación socioecológica profunda desde la fe, ¿no? Ahí ya vamos a ir viendo, creo que bien, vamos a tener oportunidad de vernos más adelante, Sí. pero hay como dos niveles que van operando al mismo tiempo dentro de la encíclica que tienen que ver con la propuesta de Francisco, ¿no? Uno al nivel, yo le suelo decir, inmanente, es decir, de la realidad en la que vivimos, pero también hay un nivel trascendente en nuestra relación con Dios que tiene que ver más con la espiritualidad, con la celebración de fe. mm, Ambas están interconectadas en la encíclica, pero bien diferenciadas para no mezclar planos, ¿no? ujú, Pero bueno, eso es lo que uno va a encontrar en esa encíclica. Por eso es doctrina social de la Iglesia, es una reflexión muy, muy sólida, es un punto de llegada que nos ha abierto un andar. Ahora hay que hacer camino, lo estamos haciendo, ya llevamos 10 años con muchas cosas logradas y muchos otros desafíos que se van abriendo y ojalá seguro. que el Papa León que tenemos ahora entre Sí. nosotros
que ha asumido en esta cuestión personalmente. Él venía trabajando en este tema bastante con nosotros, porque él era el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, donde estos temas Claro. están siempre. Mm, Va a dar continuidad y ojalá tengamos una Laudato Si 2.0. Sí, No sí, señor. sabemos, eso. ya veremos, ya 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 veremos. 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 Bueno, Fray Eduardo, hermano Sol, hermana Luna, que siga, que continúe. Y seguramente la semana que viene por aquí nos dejan mensajito oyentes televidentes. Bendecido día, queridos hermanos de Radio María. Patricia desde Villa Elisa, La Plata, nos cuenta, el sábado tuvieron la misa en la Catedral de La Plata, Laudato Si, y nos dieron la carta encíclica del Papa Francisco. La estamos leyendo, dice. Gracias por hacer hincapié en esta carta. Nosotros como hermanos en la fe nos debe preocupar y ocupar. ¿Eh? Está entendida la consigna entonces. Que Clarísimo. sigan Muy bien. ayudando a extender y aprender sobre Laudato Si. Muchísimas gracias, Eduardo, por hacerlo real, hacerlo realidad este pedido. ¿Eh? Y una tareita que Así nos es. puedas dejar para que el Eso, para próximo encuentro leer ya o... algo de Mira, la... eso, yo diría, lean la encíclica, porque Bien, seguro todos los de los televidentes, 8 de 10 no la han leído. Bien. Así bien. que tarea a leer la encíclica, así para el próximo, ya cuando Eduardo empiece a hablar y haga referencia a algunos párrafos, ya van a saber dónde buscar y no nos perdemos tanto. Dale. Bien, Te excelente mandamos un Muy bien. entonces. abrazo grande. Gracias. Gracias, Fray. Bendiciones a Gracias. todos. Gracias. Buenos días. Chau, Gracias. chau.